Hola, buenas a todos. Somos de Farada Financiero y hoy les vamos a presentar una charla, la cual es cómo prevenir explotar prod implementando Policies as Code para Terraform. Mi nombre es René Zárate, trabajo acá en la área de Data Factory 5 en Farada Financiero y soy Technical Lead. Me acompaña también mi compañero Eduardo Aros, quien es DevOps Engineer, junto conmigo en el equipo dentro de Data Factory 5, también en Farada Financiero. Hoy día, ¿qué vamos a ver en la agenda? Vamos a empezar algo básico en sí, lo que es qué es IAC, Terraform y IAC. IAC como infraestructura como código y IAC como infraestructura como servicio. ACE como servicio, la historia de Homero, no se la pierdan, Policies Code. De luego vamos a ver un poco de lo que es la review de TFSec y Chekhov. Y finalmente vamos a terminar con lo que es la comparativa de cuándo usar Policies as Code. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta inicial. ¿Qué es IAC, Terraform e IAC? Partiendo por el primero. IAC en sí es infraestructura como código, que viene siendo, como su nombre dice, archivos los cuales uno puede decir o querer decir, declarar los componentes que uno quiere tener, por ejemplo, en la nube. En este caso, lo que muestra la imagen en sí es un archivo, un .tf, que es un Terraform en sí, en el cual dice que va a ser una super máquina con un tipo de máquina que se llama E2 Medium, en una zona que es cualquiera que, por ejemplo, en este caso es US Central 1. Con este archivo yo puedo definir una máquina virtual, en este caso para la nube de Google, algo que es una máquina que la quiero, por ejemplo, subir a la nube. ¿Cómo lo subiría a la nube en sí? Utilizando Terraform. Terraform en sí puede leer este archivo, este formato de archivo que está en lenguaje HCL, en el cual él hace, usando un binario en sí, él puede leer este archivo, el validarlo, compilarlo en un plan y luego ejecutarlo dentro de la nube. ¿En qué nube? Bueno, en muchas nubes. Puede ser tanto en la nube de Amazon, en la nube de Google o incluso en Azure. E incluso otras más que pueden haber en ese sentido. En ese caso, lo que podemos hacer con esto es, la nube alcanza un archivo, llámese, podemos hacer clúster de Kubernetes, podemos hacer máquinas virtuales C2 en Amazon, o incluso hacer almacenamiento en la nube, o incluso hacer todo el tema de administración de lo que es los permisos en la nube. Pero todo tiene, es en ese sentido, un lado B. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso, por ejemplo, crear un recurso en la nube, tanto una máquina virtual o otras cosas, es necesario conocer ciertos aspectos los cuales de repente pueden quedar un poco de lado. Tales como la parte de seguridad. Por ejemplo, en el caso de una máquina virtual, hay que ver justamente todo lo que es los temas de puertos, los puertos que están abiertos, reglas de firewall, temas que sean en función de la máquina en sí, o incluso las cosas que vamos a tener dentro de la máquina. Los costos. Con solo una línea, si vieron antes, justamente pude hacer que haga una máquina de cierto tamaño. Pero incluso con esa una pura línea, puedo hacer una máquina mucho más grande y con un costo mucho mayor, pasando incluso de $10 a, pues, por ejemplo, 1000. Finalmente, estos manifiestos pueden hacer incluso muchas más cosas de las cuales solo mostramos este ejemplo. Puede, por ejemplo, en una máquina virtual mostrar lo que es poder escoger el sistema operativo, el disco de boteo, e incluso una infinidad de cosas que en ese sentido es necesario ver antes de ver qué vamos a hacer con una máquina. E incluso se tiene en un reporte que hizo McAfee el año 2019, el 99% de los errores de configuración en los entornos de IaaS empresariales pasan desapercibidos. ¿Qué quiere decir con esto? Justamente el 99% de los errores de configuración dentro de estas máquinas que se generan a través de estas infraestructuras como servicio, por ejemplo con IaaS, pueden tener problemas de configuración en los cuales pueden dar una brecha de seguridad. Puede haber una brecha de seguridad tanto a nivel de datos, de los clientes o también de la infraestructura como tal. También en este reporte menciona que el 60% de las empresas demoran horas en corregir una mala configuración.
Tan así, e incluso de que el 20% de las empresas tardan incluso días. Por ejemplo, si hubiera una brecha de seguridad y fuera una máquina virtual que está en la nube, el 80% de las empresas en total demorarían horas o días en ese sentido para poder resolver estos problemas. Para ejemplificar un poco de esto, vamos a hacer la historia de Homero. Homero, en sí, le pidieron en su empresa, una planta de energía nuclear, crear lo siguiente, una máquina virtual en la nube. Esta máquina va a tener las siguientes características. Va a ser primero, bueno, crear la máquina virtual en la nube, la máquina va a tener una cuenta de servicio, y finalmente esta cuenta de servicio, que va a tener los permisos para ir a un servicio que se llama Cloud Storage, va a permitir entonces a esta máquina virtual tener el permiso para subir archivos a la nube. Homero justamente vio una presentación de lo que era Terraform y lo que hizo fue lo siguiente. Hizo un manifiesto de un Terraform en sí, el cual, por ejemplo, en este caso, hizo uno para darle a la cuenta de servicio el rol Storage Admin. Dijo, perfecto, estamos todos listos, acá está el manifiesto, más obviamente que los manifiestos que son de la máquina virtual en sí, logró entonces hacer la máquina en la nube. Él estuvo viendo, revisando todo esto en ese sentido, y después dijo, perfecto, fui el héroe del día, hay que ir a acostarse, estamos listos. Pero no sabía nada que en la madrugada justamente le despertó algo, y en ese sentido era que el teléfono estaba sonando. Lo llamaban desde la empresa. ¿Y por qué? Homero, Homero, se cayó producción. Homero, sin saber qué estaba pasando, sabiendo que solamente había errores en ese sentido, no sabía qué hacer y llamó a Lisa, justamente para que le ayudase. Y Lisa, viendo, se dio cuenta de que Homero, y le decía, papá, IM-binding, que es aquí el recurso que estamos utilizando, es autoritativo. Significa entonces que él borró todos los permisos de los recursos que se usen ese rol en el proyecto. Él pasó a llevar, se podría decir, los permisos de otros compañeros, haciendo de que alguna parte en producción se cayó. Dado esto, justamente fue uno de los errores que hizo Homero y que pasó a llevar en ese sentido. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para evitar esto? Bueno, una de las formas más básicas sería validar, antes de realizar el Terraform en la nube, validar su consistencia. ¿Cómo lo podríamos ver? En un nivel básico sería revisarlo manualmente, llámese revisión entre pares, Homero con algún compañero, cosas así. Por otro caso, tenemos un nivel un poco más avanzado, que es automatizar la revisión, haciendo, por ejemplo, un pequeño script en el cual lea el archivo y vea si hay alguna condición que en sí no funcione. Finalmente, incluso podemos llegar un poco más allá, en donde podríamos automatizar la revisión. ¿Y cómo? Con reglas como código. Como tal, sería entonces como Policies as Code. ¿Qué es este mundillo del Policies as Code? Bueno, el Policies as Code es un conjunto de reglas o condiciones, las cuales se hacen en código. Generalmente utiliza un lenguaje, puede ser Python, un manifiesto en YAML u otros, para poner las políticas, y finalmente hay un programa o sistema por detrás en el cual lee estas políticas y después se encarga de ejecutarlas o validarlas. Ejemplos de política en sistemas se tienen varios. Por ejemplo, para autorización de APIs, por ejemplo, para Nginx o Kafka, autorización para usuarios de un sistema, por ejemplo, con roles permisos, acceso a SSH o sudo, o infraestructura, tanto para validar Dockers, pods en Kubernetes, o en nuestro caso, Terraform. Para ejemplos de Terraform, tenemos, por ejemplo, en grandes categorías, seguridad, para lo que es temas, por ejemplo, IAM, networking, hay varias otras formas también, dentro de lo que es el espectro de seguridad, costos, el tamaño de máquina que vimos, escalabilidad como tal, confiabilidad, llámese criterios mínimos que necesitamos para antes de pasar a producción, o reglas específicas que sean necesarias dentro de la compañía o del dominio, y finalmente taxonomías, en las cuales sirve para poder saber cuáles son los servicios que se están subiendo a la nube y poder identificarlos. Ahora, lo que vamos a ver es justamente ejemplos de esto para Terraform, y quien lo va a hacer es justamente mi compañero acá, Eduardo Aros. Bueno, hola a todos. Eh, Vamos a ver algunas soluciones de los que existe actualmente para ayudar a Homero y a Planta Nuclear a no tener problemas con su infraestructura.
Dentro de las herramientas que existen para implementar policies as a code, validar sintaxis o reforzar buenas prácticas en IAC, vamos a revisar un ejemplo en TFSec y también en Checo, que son las dos que queremos destacar en esta charla. Lo primero que vamos a ver es, vamos a revisar TFSec, es una herramienta basada en Golang, desarrollada bajo licencia MIT, incorpora muchos checks para distintas plataformas y distintas nubes, AWS, Azure, GCP, entre otras. Da la opción y nos permite crear custom check, o sea, revisiones en formato IML o JSON, con distintos operadores para implementar nuestra propia lógica. Y se destaca por su performance, ya que, bueno, es muy rápida en realizar su trabajo. Esta es la infraestructura de Homero. Vemos aquí que utiliza el recurso Google Project IAM Binding para implementar el rol de Storage Admin en una cuenta de servicio. Instalar TFSec en macOS o en otro sistema operativo es muy sencillo, es solamente un binario y se ejecuta llamando al binario y como parámetro el directorio. En este caso lo vamos a ejecutar en el directorio actual. Ok, entonces al evaluar nuestro archivo de Terraform, nos aleja un resultado, enseguida nos marca como una severity high, o sea que lo que está evaluando es de alto riesgo. Nos muestra un fragmento de código donde está el problema y en la línea 14 hacia abajo un ID, el impacto y la resolución que esto puede llevar. Más abajo vemos que hay información hay links para acceder a mayor información que nos llevaría a esta, donde TFSec nos explica de mejor manera de qué se trata este error, los posibles impactos, las sugerencias para resolver esto y algunos ejemplos de qué hacer y qué no hacer. En TFSec podemos crear custom checks que nos permiten ampliar el check el set de checks según las necesidades de nuestra organización. Admite formatos JSON, JSON, IML y Rego Policies. Incluye muchos operadores del tipo isPresent, isEnpy, StartWith, EndsWith y varios más. Y nos permite enriquecer la información de las pruebas con distintos niveles de severidad, impacto o de URLs a documentaciones internas, por ejemplo. Aquí vemos una prueba de tipo custom que hemos realizado donde Homero ha dado un código de Simpson 01, introduce una descripción, un impacto y una resolución. Esto en un lenguaje de que él o sus compañeros puedan entender. Añadimos el recurso, el require label nos dice qué recurso vamos a evaluar. En este caso es Google Project IAM Binding. Y finalmente el operador que vamos a evaluar el nombre y que el nombre de este recurso esté presente. ¿Ok? Entonces, al ejecutar nuestra prueba, podemos ver que como resultado TFSec nos muestra los parámetros que nosotros añadimos a esta regla, el nombre, el código, el fragmento del código donde está el error, y en la parte posterior, el impacto, la resolución y documentación puede ser nuestro repositorio de documentación privado. Ahora, Checo, que funciona de manera bastante similar, con diferencia en que Checo está desarrollado en Python, también bajo licencia, también open source, bajo licencia Apache 2.0, incluye de igual manera muchos checks para nubes y distintos tipos de archivos, nos permite crear custom checks también en IML, JSON, además de Python, y lo que nos destaca porque podemos usar Python y esto nos permitiría acceder o consumir servicios o APIs para realizar nuestras pruebas. En este caso, vamos a crear una máquina virtual
Homero va a crear su máquina virtual, donde define los parámetros mínimos para esto, y luego instalamos Chekhov, que se instala con pip, y se ejecuta el binario con la opción D para indicar el directorio donde está nuestro código. Este es el resultado que nos arroja Chekhov. Aquí estamos viendo distintas pruebas que son las que están incorporadas con la herramienta. Hay algunas que fueron aprobadas, y la última, que sería la de código 32, que está fallida y nos muestra el error, documentación, para que nosotros podamos ver de qué se trata este problema de networking para esta máquina. De igual manera, Chekhov nos da un sitio con una mayor descripción del error, resoluciones, impactos, severidad, y también ejemplos de qué hacer y qué no hacer. Esto sería una prueba custom en formato IML para Chekhov, donde lo que estamos haciendo aquí es evaluar la zona de nuestra máquina virtual. Ya le damos un nombre, un ID, y lo que vamos a hacer es evaluar de que las máquinas virtuales estén todas en una zona determinada, que en este caso sería US Central U. El recurso, usamos el Google Compute Instance, donde vamos a evaluar todos esos recursos que se declaren, y utilizamos un operador, que sería el starting with, donde evaluamos si es que el valor del atributo zona comienza con US Central U. Luego ejecutamos nuestra prueba y podemos ver que falla, nos muestra en amarillo el fragmento de código, y en la línea 9 podemos ver que la zona no es la que estamos solicitando en nuestro check. Ahora, un ejemplo más elaborado: a Homero le solicitan bajar los costos, y para eso vamos a imaginar que le piden a Homero, para máquinas en ambientes de desarrollo, que estas máquinas sean de tipo E2 Micro o E2 Small, que son máquinas no existen realmente en la nube, sino que es para, ejemplo, para el ejemplo. Y para producción, una máquina del tipo E2 Medium, que queremos referenciar, sería una máquina de mayor tamaño y, por supuesto, de mayor costo. Entonces, este sería el código Terraform para la máquina de Homero en ambientes dev, donde en la línea 7, dentro del atributo labels, Homero indicaría de que esta máquina está en el ambiente dev, y el atributo machine type, que está en la línea 3, corresponde al tipo de esta máquina. Para producción sería lo mismo, machine type E2 medium, y en la línea 7 podemos ver que el ambiente sería pro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo implementamos esto? En un custom check de Chekhov, en Python podemos definir un diccionario donde por cada ambiente declaramos las máquinas, los tipos de máquinas que vamos a evaluar, a permitir. Luego, en nuestra clase, que debe heredar, ¿cierto? Debemos heredar de una clase llamada Base Resource Check, que viene en Chekhov. Definimos los parámetros globales, como el nombre, el ID, los recursos que vamos a evaluar, una categoría y un enlace para documentación interna, que es opcional. En la línea 13 debemos implementar el método scanResourceConf, que es donde vamos a hacer nuestra evaluación. Ahora, la lógica de esto es que leemos el diccionario de labels, y dentro de labels buscamos el atributo env, que nos define el ambiente. Si este no está, retornamos una prueba fallida, y si está, lo que hacemos es tomar ese valor y compararlo con el diccionario de ambientes que definimos de máquinas que definimos por cada ambiente. Bueno, finalmente, para hacer una pequeña comparativa de estas dos herramientas, como siempre, ¿qué usar? ¿Cuál es mejor? Esto, como siempre, depende. Ambas son diferentes, incorporan muchas pruebas.
Ambas permiten realizar custom checks con algunas diferencias sobre lenguajes o opciones. Y además, ambas, además de código en Terraform, permiten evaluar otros tipos de archivos como Dockerfile o manifiestos de Kubernetes, entre otros. Y por supuesto, integraciones con herramientas como Jenkins o GitHub Action, GitLab CI y más. Bueno, igualmente cabe mencionar que es justamente porque no usar ambas. Y justamente la idea es utilizarlo, los dos pueden complementarse en ese sentido. Ya finalizando la presentación, le hacemos justamente la pregunta de ¿cuándo utilizar entonces Policies as Code? La respuesta es súper simple, siempre. La idea justamente es de que independiente de en qué momento está dentro de un proyecto de software, este pueda ser, se puede utilizar lo que es Policies as Code dependiendo de en qué etapa está. Por ejemplo, en temprana edad o temprana inicio de un proyecto o un MVP, por ejemplo, se sugiere lo que son revisar lo que es Policies as Code para costos o seguridad. Y aquí justamente si se utilizan estas cosas, se utilizan recursos dentro de la nube, justamente estas dos cosas son importantes al principio. Ya hablando de una empresa que estuviera como a una calidad de startup o en ese sentido algo parecido, hablamos de agregar incluso, después de lo que es costo y seguridad, todo lo que es la parte de confiabilidad. Llámese ver si es que hay alguna regla del negocio que sea necesaria revisar o algo que sea necesario que sea mínimo para que podamos pasar a producción. Finalmente, para una empresa que sea corporativa o una gran escala, se sugiere, junto con las últimas tres, la parte de taxonomía, justamente para ver cuáles son los servicios que se tienen en la nube y también poder identificarlos. Y bueno, finalizando nuestra historia, ¿qué le pasó a Homero finalmente? Bueno, Homero en sí vio todos estos consejos, pudo saber cómo utilizar Policies as Code como tal, la compañía ingresó a estas también reglas y así pudo entonces Homero utilizar entornos en los cuales pueda hacer uso de Terraform de forma segura y en ese sentido encapsulada. Bueno, nuestros contactos, tenemos los contactos en LinkedIn, nos pueden buscar en LinkedIn en ese sentido, también tengo una página web, no duden en consultarnos o preguntarnos cosas si quieren o quieren ahondar más en este mundillo. Esa ha sido nuestra presentación el día de hoy, muchas gracias. Buenísima, buenísima charla. Muchas gracias René y Eduardo, la verdad, muy interesante. Bueno, todo lo que es policy enforcement, ¿no? Uno levanta infra, baja infra y dice, ¿qué hay ahí? Y terminás, viste, limpiando las suscripciones, viste, las accounts y decís, uy, mirá todo lo que había ahí que no sabía. Así que, muy interesante. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Así que si les parece podemos contestar. Por Bárbaro. supuesto. Vamos todavía. Bueno, la primera es, ¿cuándo sería recomendable realizar estas validaciones? Que bueno, medio que al final sobre la charla dijiste siempre, así que por ahí la pregunta que te haría es, ¿pueden contarnos alguna vez en que decidieron, por algún motivo muy particular, no poner, digamos, este tipo de policies o este tipo de enforcements? Bueno,
Se podría decir que en un proyecto, por ejemplo, al principio de un proyecto, cuando hablamos de una POC, en la cual no es necesario que esté expuesto hacia Internet, podría ser no necesario. Hay que justamente varias de estas cosas justamente ayudan mucho en la parte de seguridad, pero generalmente siempre utilizamos al menos alguna en particular, dado que justamente si vamos a utilizar la nube en sí, es probable que necesitemos alguna máquina o algún instrumento en sí en el cual necesitamos utilizar un poco de billing. Por lo tanto, algunas de estas policy van a poder restringir en caso de que sea necesario una máquina en la cual yo por algún motivo haya hecho algún error, ocupe una que sea muy grande y me pase del billing. Eh, Eso, básicamente, un ejemplo. Bien. Bueno, después, para un setup más o menos típico de o VMs o un clúster de Kubernetes, digamos, ¿hay algún tipo de reglas que ustedes, reglas base que ustedes consideren que son, mira, estas son las que aconsejamos para arrancar, no sé si estás hosteando una aplicación web con alguna interfaz HTTP, ¿cuál es el conjunto que ustedes digan básico con el que hay que arrancar? ¿No? Para alguien que por ahí quiere arrancar con esto y no sabe por dónde empezar en términos de las reglas. Bueno, ambas herramientas incorporan un montón de reglas, muchas reglas dentro de como por defecto. Luego de eso, como decía René, lo importante es ver el proyecto que estamos evaluando, en qué ambiente estamos, y eso nos permitiría decidir hacia qué categoría de reglas enfocarnos, si es hacia seguridad, hacia costos, si es un ambiente de desarrollo, quizás privado, y no está expuesto, quizás podemos obviar un poco algunas reglas de seguridad e irlas incorporando en etapas más adelante del proyecto. Eh, lo mejor siempre yo diría que es probarlas todas, las que vienen incorporadas, y luego ir adecuando según las necesidades del proyecto y la etapa en que se encuentre. Bien. Bueno, en particular en estas dos herramientas, ¿no? ¿En qué escenario ustedes podrían decir o podrían, sí, decir según su experiencia que conviene utilizar una en lugar de la otra o ambas o alguna otra que no hayan mencionado, no sé? Pero, ¿cuál es, digamos, qué hace que una de estas herramientas sea más adecuada para un caso o la otra? Bueno, esa respuesta va en el mismo sentido de la respuesta anterior. Depende mucho del equipo. Ambas herramientas son muy fáciles de probar, no involucran demasiado esfuerzo. Y luego depende de los resultados que les vayan dando cada herramienta, las cosas que se deseen probar. En el caso de crear, si necesitan crear sus propias reglas, la dificultad o el nivel de lógica que tengan esas reglas nos va a decir cuál de las dos herramientas podemos tomar. En el caso de Chekhov, al utilizar Python puede ser un poco más flexible, nos permitiría hacer otras cosas, como mencioné en la charla, consultar servicios, incorporar más lógica. Y TFC, bueno, va acompañado de un montón de funciones, tiene otros beneficios como velocidad, pero puede ser no tan flexible, Bien, si es que nuestras pruebas son muy complejas. bien. Acá una pregunta que me parece interesante es si podemos usar Policy as Code sobre módulos de Terraform importados, del registry o de Internet, digamos. ¿Cómo lo ven eso? Sí, justamente nosotros tuvimos un tema justamente similar en el cual es súper común que uno pueda usar un módulo que venga desde afuera, llámese alguno que esté creado por alguna persona y que esté en los repositorios como GitHub. Nuestra experiencia fue de que con TFSec, si bien uno puede tener el registro y poder probar dentro de lo que son los módulos que uno tiene en el local, no permite generalmente ir hacia una parte más adentro cuando uno hace un import. En eso fue hace unos meses, puede que haya cambiado. Pero sí cuando hablamos utilizando la herramienta de Checkup, sí pudo llegar a ver los módulos que van hacia atrás y hacer un barrido completo de todo lo que uno está ocupando. Siempre y cuando uno le ingresa a Checkup lo que es el plan en sí de Terraform, ya que justamente el plan en sí viene con todo lo que respecta a los módulos tantos que yo estoy creando encima de, como también los que están hacia adentro y los que haya yo importado. Bueno, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, la verdad que justo a tiempo.
ya se nos acabó el tiempo para las preguntas, así que les agradecemos de vuelta, René y Eduardo, la verdad es súper charla, muy, muy interesante, gracias por estar acá. Y bueno, nosotros ahora vamos a un pequeño corte y seguimos con la próxima charla. Vamos a nerdear.